Continuando con las exposiciones de Becistec 2014, tenemos ahora el agrado de presentar al señor Martín Reaño. El ingeniero Martín Reaño Vera, bachiller en mecánica de producción, ingeniero industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en administración de empresas de la Universidad del Pacífico, especializado en comercio exterior en Japón, especializado en comercio de textiles en Taiwán, Ginebra y Uruguay, gerente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, representante de la industria textil ante las negociaciones internacionales. Ha sido miembro de equipo negociador del TLC con Estados Unidos en representación del sector textil confección del Perú. El ingeniero Martín Reaño nos dará a conocer los nuevos convenios comerciales en el sector textil confecciones y ventajas competitivas. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Siempre es muy grato venir al Senati y compartir con ustedes un poco las experiencias, lo que uno va aprendiendo, lo que va viendo en los años, lo que pasa. Para no hacer tan largo el suplicio de escuchar a una persona hablando y viendo cuadritos, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Por suerte, la presentación que he hecho anteriormente, Manuel, me ha ayudado un poco a no hablar mucho del tema de competitividad, porque sería un poco como repetir un poco más de lo mismo y no creo que sea la idea. Lo que vamos a ver ahora es una explicación de cómo es que el Perú hace para poder afrontar las estrategias, los desafíos del mundo globalizado. Ya estamos todos globalizados hace varios años. Ya no somos un lunar en el mundo, sino somos parte del mundo. Eso especialmente a partir de la década del 90, cuando Perú entró en un proceso vertiginoso de apertura comercial. Antes de la década del 90, que los que tenemos un poco más de años, de la mayoría de ustedes que están acá ahora, vivíamos un gobierno militar. Un gobierno militar que tuvo como estrategia de desarrollo cerrar el mercado peruano. Y si bien muchos empresarios de ese entonces aplaudieron que se cierre el mercado peruano para que las producciones que ellos sacaban sean totalmente consumidas por los consumidores peruanos, al final resultó ser un gran perjuicio para el país, porque con muy buenas excepciones, muchas empresas se dedicaron a poner precios altos, a producir sin ningún criterio de calidad y a obligar al consumidor peruano a comprar productos que no necesariamente eran los que quisieran vestirse. Yo me acuerdo en esa época, yo era muy pequeño, pero siempre uno tenía amigos que tenían familiares o sus padres que viajaban fuera, y entonces siempre tenían una ropa bonita que mostrar, ¿no? Y bueno, no era la oportunidad de todos, ese era el problema, que éramos un mercado cerrado y si alguien quería importar algo tenía que pagar un impuesto de importación que se llama arancel del 80%. Y que a eso había que sumarle el impuesto general a las ventas. Entonces, al final, lo que costaba como 10 fuera, venía a costar acá como 20, y a eso había que subir la utilidad del que lo vendía. Entonces, era inalcanzable para la mayoría de peruanos. Y bueno, eso hizo mucho daño, y cuando vino la década del 90, entramos a un proceso de apertura que, valgan verdades, también se hizo mal. Se hizo mal porque, a diferencia de lo que sucedía en otros países, no se hizo un plan, una estrategia de cómo íbamos a afrontar como país
el ingresar de un momento a otro a un mercado totalmente abierto, donde ya no íbamos a ser dueños de nuestro propio mercado, sino que a nuestro mercado iban a venir productos del extranjero, en muchos casos mucho más bonitos, también mucho más competitivos y con una oferta diversa mucho más grande que la que podía ofrecer la industria nacional. Y por esa razón muchas empresas tradicionales cerraron. Cerraron porque aplicaron muy malas estrategias, porque no aprovecharon esas épocas de mercado cerrado para poder incorporar en sus unidades productivas alta tecnología. Fueron muy pocas las empresas textiles, tengo la suerte de poder conocer por mi trabajo, no estoy exagerando si digo que conozco el 95% de las fábricas textiles que hay en el Perú. También conozco aquellas que tuvieron que cerrar porque no pudieron competir. Pero aquellas que aprovecharon esa oportunidad de mercado cerrado pudieron poner máquinas modernas, pudieron aplicar técnicas de producción, pudieron hacer un layout de producción adecuado a lo que podían producir, son aquellas que todavía están vigentes. Y por cierto, también en los años se crearon muchas empresas nuevas que todavía están en el mercado y todavía funcionan en una forma internacional, con técnicas de producción como se aplicarían acá o en Suiza o en Estados Unidos o en Alemania o en Turquía, donde hay una industria textil muy bien desarrollada, o en la misma India, donde además de estar bien desarrollados tienen una serie de subsidios, que es la razón por la cual nos causan problemas en nuestro mercado. Dicho esto, como una introducción un poquito larga, por favor, vamos a hablar un poco de qué cosa es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Primero, mi objetivo esta noche son 4 cosas muy específicas. Ayudar a que entiendan qué es el proceso de globalización, donde el sector textil, en el caso peruano, es muy importante. Cómo identificar oportunidades y amenazas que nos trae la globalización. Ya hemos hablado un poco de eso en la introducción. Cómo el proceso de apertura lo podemos utilizar como una herramienta para que las decisiones que se tomen sean dinámicas y podamos aprovechar de ese proceso en lugar de perjudicarnos. Y obviamente, como bien ha explicado Manuel hace un momento, qué herramientas tenemos para desarrollar esas oportunidades, esa investigación que tenemos que hacer, esa inteligencia comercial, para poder estar en la cresta de la ola, como se dice, ¿no? Primero, ¿qué es lo que rige el comercio mundial de textiles? Lo rige una entidad que se llama Organización Mundial de Comercio, OMC. La OMC tiene 2 principios básicos, que son en el mercado en todo el mundo. Uno es el conocido como la nación más favorecida, que en fácil es todo lo que yo le dé a un socio comercial se lo tengo que dar a todos, ¿ok? Eso es en fácil la nación más favorecida. Y el otro, lo que se llama trato nacional. ¿Qué cosa es trato nacional? Que no solamente basta que yo le otorgue a mis socios lo mismo que le otorgo a otros, sino que le tengo que otorgar además las mismas condiciones que yo le otorgo a mi industria nacional. Por ejemplo, si yo digo que la industria textil peruana y en general la industria, para poder producir, no tiene que pagar más de 30% de impuestos, si viene una empresa extranjera, yo no le puedo decir a esa empresa que ellos van a pagar 60%. Tengo que darle exactamente el mismo trato que le estoy dando a mis nacionales. A eso se refiere esto de trato nacional. Y sobre esos 2 conceptos básicos se rige todo el comercio mundial que norma la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Organización Mundial de Comercio? Simplemente mejorar el bienestar de la población y los países miembros. Para eso, lo que tiene que hacer es aplicar algunas funciones como
el principio de la libertad, equidad y previsibilidad. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer comercio, yo tengo que saber exactamente qué es lo que me espera en el país donde voy a enviar mis productos. Eso se llama previsibilidad. ¿Para qué? Para que mis mercancías, una vez que lleguen a la aduana, no se queden ahí durmiendo el sueño de los justos y no puedan ingresar a los mercados. Eso es algo a lo que se refirió en una parte de su presentación Manuel cuando habló de los problemas que nos está poniendo Ecuador, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir como una primera conclusión? Que Ecuador está incumpliendo la OMC. Y por esa razón es que el gobierno peruano le ha ganado una disputa al Ecuador, pero de aquí hasta que Ecuador aplique el mandato que le han dado de retirar esas restricciones va a pasar mucho tiempo. Sin embargo, es una de las funciones que tiene la OMC evitar que eso suceda. Entonces, para lograr sus objetivos, la OMC tiene 5 funciones básicas. Administrar todos los que se llama acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Es para las negociaciones comerciales, es decir, todas las negociaciones comerciales que se hacen en los países, las hacen en base a las reglas de juego, a la cancha que ha rayado la OMC. Es como un partido de fútbol. En el partido de fútbol, el árbitro es el que dice qué está bien y qué está mal. Exactamente igual es lo que hace la OMC en el tema comercial. Y claro, hay diferencias y para eso está la OMC, para que la resuelva, también para supervisar las políticas comerciales. Por eso es que supervisó las políticas comerciales que aplicó Ecuador, y no solo Ecuador, sino también las que aplica Brasil, Argentina, que son países muy restrictivos al comercio, ¿no? Y una quinta función muy importante, que es ayudar a los países menos desarrollados a que la globalización y las oportunidades del comercio, por un lado, no los afecten y por otro lado, los beneficien. Y para eso tiene una serie de acuerdos que forman parte de la Organización Mundial de Comercio. Son una serie de acuerdos que rigen todos los mecanismos, todo el comercio que tiene que realizar los países. Y ahí están, no se los voy a leer todos porque seguramente todos van a recibir la presentación y entonces lo van a poder revisar con calma. Pero, por ejemplo, hace un rato Manuel Oyola les habló de las medidas antidumping. Uno de los acuerdos de la OMC justamente es sobre medidas antidumping, que es el punto 7. Que le llaman el artículo 6, que es el Acuerdo General sobre Medidas Antidumping. ¿Por qué aplicó el Perú medidas antidumping? Porque al ser miembros de la OMC nos permite aplicar medidas antidumping. Pero ¿por qué las aplica? No es que un país dice, ok, los chinos me hacen daño, mañana le aplico medidas antidumping. No, hay toda una normativa que obliga a hacer un procedimiento que en el caso del Perú ese procedimiento lo administra el INDECOPI. Y ese procedimiento tiene una serie de reglas que las personas que quieren aplicar las medidas, o las empresas o los países, tienen que cumplir. Y así como lo tienen que cumplir los que quieren aplicar una medida, los que se van a sentir, entre comillas, afectados por esa medida, pueden defenderse y también hay un procedimiento para que se defiendan. Todo eso está normado por la OMC. La OMC norma todo, hasta el tema, por ejemplo, de las normas sanitarias. El comercio de servicios. ¿Qué cosa es el comercio de servicios? Por ejemplo, que yo contrate una empresa de courier para que me envíe, para que lleve una muestra mía de mis prendas a Estados Unidos. Eso que está haciendo ese courier se llama un servicio. Y ese servicio, ese comercio de servicios también está normado por la OMC. Entonces, la OMC norma todo lo que de alguna manera tiene que ver y afecta al comercio entre los países. Pero bueno, si hemos hablado acá que la globalización nos hace daño y que tenemos algunos problemas,
la pregunta de fondo es, ¿por qué los países negocian acuerdos comerciales si el estar en la OMC, China es miembro de la OMC, sin embargo me hace daño? ¿No? Esa es la pregunta que se hace la gente. Pero tenemos que hacerlo porque hay ahí cinco bullets que son los que fijan las razones por las cuales los países están obligados a negociar. Primero, la globalización. Ya sabemos qué es globalización, ¿no? Y si no estamos en la ola, simplemente la ola nos tapa. Esa es la globalización. Ese es el resumen en fácil de lo que significa la globalización. Mi mercado ya no es más mi mercado, es el mercado de todos mis socios comerciales, ¿no? Así como el mercado de Estados Unidos también es mío, también es de Centroamérica, de la China, de Chile, de Bangladesh, de Vietnam, de Camboya, de Pakistán, de Indonesia, de la India, etcétera, ¿no? Y bueno, como mi mercado ya no es mi mercado, tenemos que hacer algunas cosas para poder recuperar, incorporar, incrementar nuestra presencia en los mercados internacionales. Para eso tenemos que negociar. Y claro, como somos una economía que está en crecimiento, el Perú tiene ahorita 30 millones de habitantes. Hace 10 años éramos 25. Dentro de 10 años vamos a ser seguramente 40. Entonces el mercado peruano, a pesar de que está creciendo y a pesar de que va a crecer 50% de aquí al 2030, como bien explicó hace un momento Manuel, va a quedar chico para la cantidad de personas que vamos a hacer. Entonces, y además como va a quedar chico y además como va a haber mucho más personas en el Perú, van a crearse nuevos agentes económicos, nuevas empresas, que si todos nos concentramos en vender en el mercado peruano, no vamos a canibalizar entre nosotros mismos. Entonces tenemos que mirar hacia afuera. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes. Esa es una tremenda oportunidad, ¿no es cierto? Pero no basta con eso. Necesitamos tener una mayor competitividad. ¿Y cómo tenemos mayor competitividad? Pudiendo comprar nuestras materias primas que no producimos a un precio mayor, o las que producimos a quien nos la pueda vender en comercio leal en mejores condiciones de las que yo le puedo vender, ¿no? Y todo eso jala lo que se conoce como producción en economía de escala. En fácil, ¿qué cosa es producir en economía de escala? Es producir una unidad más de tal manera que el costo fijo de lo que me cuesta producir una unidad menos se reduzca. Entonces, cuando más produzco, mi costo fijo va a ser más pequeño. Eso es en fácil lo que es producir con economía de escala. ¿Qué nos permite eso? Como el costo fijo es un costo muy importante en la producción, cuando yo produzco una unidad más, ese costo fijo se va a ir repartiendo entre esa unidad más. Si produzco como 100 y puedo producir 200, ese costo fijo de 100 se va a convertir en la mitad en la producción de 200, ¿no es cierto? Por eso es que necesitamos negociar para poder tener mayor posibilidad de colocar nuestros productos. Pero claro, tampoco tenemos negociar con todo el mundo, ¿no? En el equipo de negociador, donde he tenido la suerte de participar, había un miembro también del equipo negociador que era muy espontáneo cuando hablaba, y a veces cuando uno está en una negociación pues tiene que cuidar mucho lo que habla o pensar bien antes de decir algo, porque a veces sin querer uno puede ofender a otras personas y no es la idea de negociar haciendo eso. Pero bueno, esta persona era tan espontánea que en alguna oportunidad estábamos discutiendo ahí de que con quién íbamos a negociar, y pues se presentó una lista inmensísima de países con los que teníamos que negociar, y el señor se para y dice, bueno, lo único que falta es que digan que vamos a negociar con el Vaticano, ¿no? Y claro, el Vaticano es un país que no negocia con nadie, ¿no? Y es un país que está ahí chiquito, que está en Italia, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Pues porque
para negociar hay que ser selectivos. No es que vamos a hacer una negociación con un país con el cual yo sé que no voy a ganar nada. Cuando los países negocian tienen que analizar, hacer sus estudios y ver, ok, quiero negociar con la India, perfecto. Entonces, ¿qué me conviene a mí de negociar con la India? ¿Qué le voy a vender a la India? ¿Qué voy a comprar a la India que me puede beneficiar? ¿Y qué cosa pretende ganar la India para poder negociar conmigo? Eso es ser selectivos, eso es analizar qué cosa es lo que me conviene. Y así como cuando se hace un proyecto y al final uno saca la tasa de retorno, el valor actual y esas cosas, cuando un país va a negociar, también tiene que hacer un estudio actuarial para poder saber si las sumas y restas de lo que va a otorgar, porque cuando un país negocia, otorga millones de millones en concesiones. ¿Cómo se traducen esos millones en fácil? Con los impuestos de importación que ya no se van a pagar. Y entonces, como el Perú está cediendo, también tiene que analizar si es que lo que nos están dando a nosotros compensa lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Por eso tenemos que ser selectivos cuando negociamos, ¿no? Y claro, eso desprende que tenemos que negociar con los países que van a mejorar nuestra corriente comercial y nuestra expectativa de incrementar nuestra presencia en otros mercados, ¿no? ¿Eso qué va a permitir? Que seamos más competitivos. ¿Por qué? Por lo mismo que les expliqué antes, porque vamos a poder producir más y vender más, y cuando producimos más y vendemos más, tenemos mayor cantidad de recursos para poder seguir invirtiendo, para poder traer mejor tecnología. Una cifra importante. ¿Saben que el Perú, a pesar de los problemas que tenemos, la industria textil y de confección invierte en promedio $200 millones al año en maquinaria nueva y equipos? Y el dato importante acá es que de esa maquinaria, solamente el 10% en promedio son equipos usados. Y no es cualquier equipo usado, son equipos usados que van a ser aplicados en elaborar procesos específicos, donde no necesitas una maquinaria de alta tecnología. Todo lo demás es maquinaria de alta tecnología. Y de esos 200 millones que el Perú en textiles y confecciones invierte anualmente, cerca del 70% es en industria básica. ¿Por qué en industria básica? Primero porque es una industria que es mucho más intensiva en uso de capital, porque son máquinas más grandes, ¿no? Y segundo porque los mayores desarrollos están en la industria básica, en los equipos de acabado, de tejeduría, de hilandería, de apertura. Es ahí donde está la inversión en la industria textil. Ustedes deben haber ya en la parte de tecnología, en el curso que llevan en el Senati, seguramente ya han hablado mucho de cuánto es lo que cuesta poner una fábrica textil, ¿no? Y bueno, y también se negocia por razones geopolíticas. O sea, ¿qué es geopolítico? Por ejemplo, lo que Estados Unidos hizo cuando negoció con el Perú. Para Estados Unidos negociar con el Perú no fue ningún gran negocio, porque lo que ellos nos lo venden con o sin arancel. Sin embargo, nosotros sí necesitamos que ellos nos bajen su arancel o su impuesto de importación para poder venderle. Por ejemplo, una prenda de vestir que se exporta a Estados Unidos, en promedio tiene que pagar más o menos un 20% de arancel o de impuesto de importación cuando es de algodón. Si tuviera componentes sintéticos, ese impuesto o ese arancel se convierte en 35%. Sin embargo, cuando ellos nos exportan acá, sus máquinas no pagan aranceles porque las máquinas tienen arancel cero. En consecuencia, en este ejemplo tan simple, a Estados Unidos no le resulta ningún negocio negociar con el Perú, porque ellos nos están cediendo más de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Sin embargo, por razones geopolíticas, sí le convenía negociar con Perú. ¿Por qué?
porque había surgido un señor que estaba causando problemas en la región, y ya falleció y está acá siempre al costado del nuevo presidente, ¿no? Está parado acá como un pajarito. Salió ahí el señor, el presidente de Venezuela, ¿no? Y por esa razón, Estados Unidos dijo, este señor Chávez me está causando problemas, tengo que encontrar una manera de que los países de la región no se vayan para allá, no se vayan hacia esa forma de pensar. Y por eso aceleró las negociaciones con Perú, con Colombia, con Ecuador y con Bolivia. En el camino se quedó Ecuador y Bolivia por las razones que ya conocemos, pero Perú y Colombia sí apostamos por ese acuerdo y por eso es que hemos sobrevivido y por eso que el 2009-2008 no nos afectó tanto como debería haber afectado, ¿no? Entonces, dentro de todo, hay un tema que está de moda, que es lo que se llama Tratado de Libre Comercio. ¿Qué cosa es un Tratado de Libre Comercio? Ahí lo tienen en la pantalla. Es un instrumento legal, el Tratado de Libre Comercio. Es un contrato que firman los países que están obligados a cumplir. Y si no lo cumple, hay mecanismos para que esos países sean sancionados, ¿no? Porque es una obligación legal. Tiene tanto o más peso que cuando nosotros vamos al banco y firmamos un crédito, que es también un contrato, estamos obligados a pagar. Y si no pagamos, el banco nos embarga no solamente el bien que le hemos comprado, sino todo lo que ellos crean que va a cubrir el préstamo que nos ha dado y que no hemos cumplido. Bueno, ese es un acuerdo comercial, ese es un tratado de libre comercio, es un contrato donde también nos aplican sanciones si no las cumplimos. Abarca todos los productos habidos y por haber, absolutamente todos. En la parte comercial los países se otorgan concesiones que son reducciones de sus aranceles, a veces inmediatamente, a veces en un plazo prudencial. Busca mejorar la relación de los socios comerciales, porque yo puedo tener socios comerciales con los cuales no tengo acuerdos comerciales firmados. Por eso se negocia, ¿no? Contempla aspectos de cooperación económica. Por ejemplo, cuando el Perú negoció con Estados Unidos, dentro de las cosas que había negociado con el Perú, también nos otorgó una partida de cooperación económica. ¿En qué consistía esa partida? En ayudar a desarrollar proyectos de MIPES o micro y pequeñas empresas que tuvieran dificultades en algún segmento. Y aquí no estoy hablando del sector textil, sino estoy hablando en general. Por ejemplo, en la agricultura. Por ejemplo, también en ayudar a hacer investigaciones para resolver algún problema que los peruanos no podemos resolver por sí mismos, ¿no? Eso también involucra, ¿no? Y su objetivo es establecer y mejorar los bienes de comercio, ¿no? Tiene muchos beneficios, ¿no? Nos permite acceder a mejor tecnología, permite mejorar nuestra corriente comercial, genera empleo e inversión. ¿Por qué creen que la industria textil siguió invirtiendo a pesar de la crisis? Porque tenemos la tranquilidad que con esa mayor producción que se va a incorporar a nuestra unidad productiva con las nuevas máquinas, vamos a tener mercados en los cuales vamos a colocar ese producto. Por eso se genera inversión. Y al generarse inversión, obviamente también se genera el mejor activo que tienen las empresas. ¿Alguien se acuerda cuál es el mejor activo que tiene una empresa? Su fuerza laboral, los trabajadores. Sin los trabajadores, la empresa no produce, por eso es su mejor activo. Y bueno, reduce el riesgo país. ¿Qué cosa es el riesgo país? El riesgo país es un numerito que se forma de diferentes variables. Cada variable tiene un peso específico. Por ejemplo, inseguridad, eso tiene un peso en la variable.
la balanza comercial, o sea, cuánto dinero tengo yo en el banco de reserva. Eso también tiene un numerito. Y así diferentes variables que forman el riesgo país. Entonces, como es un numerito que va subiendo, dependiendo de cómo estamos en las variables, el riesgo país se va incrementando y el numerito que puede ser en Estados Unidos 0, en otros países puede ser 300, 400, 1000. En el caso de Perú, antes del acuerdo con Estados Unidos, nuestro riesgo país estaba en alrededor de 600 unidades, 600 puntos. Ahora está por debajo de 200. Significa que estamos acercándonos cada vez a cero, cada vez tenemos menos riesgo. Y eso, ¿cómo lo vemos? No sé si ustedes han leído en los diarios que a veces sale que una empresa de riesgo internacional nos puso 3As o BBB menos, ¿no? Esas son las medidas de riesgo. Cuando más nos acercamos a o a cero, es que somos un país mucho más confiable para invertir. Por eso es que en este momento tenemos algunos problemas, porque nuestro riesgo país ha subido un poquito por los problemas de inseguridad que hay, por los problemas de las escaramuzas que ha habido, por el tema de las minas, por ejemplo. Muchas inversiones importantes que ya estaban en camino han dicho, un momentito, si yo voy a meter en este país 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, antes de desembolsar el dinero y empezar a invertir, necesito que me arreglen esos problemas. Por eso que el tema de Conga, por ejemplo, ha retrasado mucho el desarrollo del Perú. Por eso que tenemos una crisis muy fuerte, porque si Conga hubiera estado desarrollándose, no hubiéramos pasado por lo que estamos pasando ahorita, o la crisis que ahorita tenemos no hubiera sido tan dura como lo está haciendo. Esos son todos los temas que se negocian en un acuerdo comercial. La reducción de aranceles, dentro de los cuales están las normas de origen. ¿Qué cosa es la norma de origen? La norma de origen es una condición especial que los países ponen para que el beneficio que yo le doy a mi polo de exportación me asegure de que se lo estoy dando a una empresa peruana y no se lo estoy dando a los chinos. Para asegurarnos de eso, los que negocian acuerdan normas de origen. Y las normas de origen, por ejemplo, que dicen que para que un polo sea considerado peruano, tiene que haber sido fabricado con hilado hecho en el Perú. De esa manera se logran dos objetivos. Primero, que Estados Unidos le está dando, y en general los otros países le están dando, un beneficio a las empresas peruanas y no a la India y no a la China. Porque si no, para eso pues negocia directo con la India y negocia directo con la China, ¿no? Y segundo, que el desarrollo que buscan al otorgar esos beneficios no solamente se quede en un sector de la cadena, sino que se vaya a toda la cadena. Porque está obligando a que se hile, se teja, se acabe y se confeccione en el país que va a exportar, ¿no? Otros temas que consideran, bueno, en la mayoría de acuerdos grandes, un sector, un producto muy importante que se negocia es el tema textil, ¿no? Y acá está. Miren, hay un capítulo de textil confecciones. En los principales acuerdos que estamos negociando últimamente, siempre hay un capítulo textil confecciones. ¿Por qué? Porque el sector textil es muy sensible en todo el mundo. Por las razones que se comentaron anteriormente. Porque es intensivo en mano de obra. Y como es intensivo en mano de obra, si es que por efectos de la apertura comercial voy a perjudicar a mi mano de obra, voy a crear un problema social. Por eso es que se trata de una forma específica, ¿no? Se ven temas sanitarios, se ven temas de comercio de servicios, de telecomunicaciones, de inversiones, de comercio electrónico, de inversiones, compras, en fin, una serie de temas que tienen que verse para que a la hora de aplicar el acuerdo comercial no se esté perjudicando
a un país, porque el propósito de un acuerdo comercial no es perjudicar, sino, por el contrario, beneficiar. Siguiente, por favor. Y bueno, eso, al negociar, se crean una serie de desafíos internos, porque no se trata solamente de negociar, sino se trata de que lo que negocies tiene que efectivamente, como decían antes, ¿no?, chorrear hasta abajo. Pero para que eso suceda, los países tienen un montón de desafíos, como por ejemplo, encontrar maneras de que los sectores perjudicados no se perjudiquen tanto, o al estar perjudicados tengan posibilidades de poder desarrollarse y poder superar ese perjuicio que les puede dar la apertura, ¿no? Mejorar las condiciones competitivas del Perú, tiene que mejorar infraestructura. Por ejemplo, un problema que tenemos en el Perú: si nosotros sacamos una planta textil de acá, o de confecciones, y la llevamos a México, a Centroamérica, a Estados Unidos, a Suiza, a Alemania, yo les aseguro que esa planta va a ser tan o más competitiva que si estuviera hecha desde un comercio en esos países. Sin embargo, si esa misma planta la llevamos a la sierra, a Huancavelica, Candahuaylas, Sabancay, no va a ser lo mismo, a pesar de que estamos a 300, 400 kilómetros, porque no tenemos infraestructura. No hay una forma de que lo que produzca esa empresa pueda llegar al Perú y pueda ser exportado, pueda llegar a los puertos y pueda ser exportado de la misma forma como si estuviera produciendo en Lima. Eso, por ejemplo, es un gran reto. Es un reto que el Perú todavía no ha sido capaz de desarrollar, que es muy simple: hacer carreteras que vayan por todo sitio, para que el desarrollo, el progreso, la tecnología llegue hasta el sitio más alejado. Una cosa que sí es importante mencionar es que el Perú es uno de los pocos países del mundo donde hay cabinas telefónicas o de internet hasta en el pueblito más olvidado, siempre que haya llegado la línea telefónica. Si ustedes van a otros países, no es muy fácil encontrar una cabina telefónica, una casilla de internet. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Europa, y están acostumbrados a comunicarse por el Facebook, por el internet con sus amigos, con su familia, tienen que llevar su computadora, porque no va a ser como acá, que en cualquier esquina tenemos una cabina. Por una razón: porque la tecnología está tan desarrollada en esos países que absolutamente todos tienen computadora, o todos tienen, o la gran mayoría tiene un teléfono inteligente, un smartphone, ¿no? Asimismo, una tablet y una computadora, ¿no? Acá eso no sucede, pero por suerte sí hay cabinas telefónicas en donde hay teléfonos. Donde llega la señal telefónica, les aseguro que van a encontrar una cabina telefónica. Pero ese es un gran reto que tiene el Perú. Por ejemplo, ¿qué reto es? Que uno puede, desde su casa, poder hacer sus operaciones bancarias. Eso que vemos todos los días en la televisión, que podemos hacer operaciones bancarias, claro, se puede hacer en una cabina, pero nos arriesgamos a que nos hackeen o que nos roben la información, y entonces la tecnología nos costó caro, ¿no? Ese es un gran reto que tenemos acá. Y eso es parte de las obligaciones que nos hemos nosotros mismos autoimpuesto a la hora de firmar acuerdos comerciales. Tenemos que propiciar estabilidad política, jurídica, generar crecimiento en los actores productivos, desarrollar mecanismos de compensación a los sectores que se afectan negativamente y ayudarlos a reconvertirse. ¿Por qué compensar y o reconvertirse? Porque podría ser, como que sucede, que haya sectores que simplemente no son viables. Pero no se trata de decirle: oye, ¿sabes qué? Lo siento, pero acá tengo que dar preferencia, tengo que buscar preferencias arancelarias para que podamos exportar más textiles,
Y tú que fabricas o que produces una cosa que tiene un mercado chiquitito, lo siento, pues tienes que cerrar. Así de duro, pero no es tan duro porque estamos obligados como país a crear una salida para esas unidades o esos productores agrícolas que quedan desplazados por la globalización. La globalización es muy buena, pero tampoco es buena para algunos. Por suerte es buena para la mayoría, pero esa minoría que se queda afuera, estamos obligados como país a generarle una manera de poder seguir produciendo, de poder seguir desarrollándose. Simplemente porque no es justo que alguien se quede sin trabajo para que otro pueda beneficiarse, ¿no? Bueno, ya les ha comentado hace un momento Manuel que estamos mal, miren las cifras. Al 2013 hemos tenido indicadores de producción tanto en textiles como en confecciones negativo. El acumulado a junio nos daba también unos datos de producción ligeramente superior en textiles, pero todavía negativo en confecciones. Eso no es bueno, eso es un reto que tenemos que pasar como país y la razón de eso son los problemas de entorno que ya nos han contado hace un rato, así que no es necesario detenerse acá. A julio de este año también estamos mal, ¿no? También han caído un poco los indicadores, yo diría que un poco más. 13 es textiles y 14 son confecciones. Y bueno, las cifras no ayudan, pero eso no significa que tenemos que quedarnos sentados y decir ya estamos mal. Eso es una consecuencia de la crisis internacional. Pero peor que esto no podemos estar. Entonces nosotros sí somos optimistas y creemos que hay muchísimas oportunidades que nos van a permitir salir de este bache que tenemos ahora. Esa es la balanza comercial en el caso de textiles. Miren, acá el año 2013, nuestras exportaciones y nuestras importaciones en términos gruesos ya casi son las mismas. Yo me atrevería a decir que la importación es mayor que la exportación. ¿Por qué? Porque en este componente de 1.600 millones importados, aquí abajo, ahí, nosotros no estamos considerando que mucha mercadería viene o en dumping o subvaluado. Por lo tanto, si eso lo ponemos a valor de mercado, seguramente el valor real va a ser más cercano a los 2.000 millones que a los 1.600 que vemos ahí. Y vamos a tener una balanza negativa. Pero miren cómo en los últimos años hemos ido acortando la brecha. O sea, vamos a pasar de lo que los economistas llaman exportadores netos a importadores netos de textiles, lo cual tampoco es bueno. Eso sería bueno si es que lo que viene fuera en competencia leal, pero ya nos han explicado que lo que viene, en su mayoría viene en competencia leal, o sea, viene subvaluado, viene a precios dumping. Bueno, ¿con qué países tenemos TLCs? Este cuadrito nos dice lo que queríamos saber. Todo lo que está coloreado son países con los que tenemos acuerdos comerciales o que estamos en proceso de tener un acuerdo comercial, ¿no? Y miren, podríamos decir que tenemos acuerdos comerciales con casi todo el mundo, excepto con Rusia, que hay una intención, ahora les voy a contar rápidamente cómo va el tema con Rusia, con el África, y por ahí países pequeños y no hay más. Con Groenlandia, que está por acá, tampoco tenemos un acuerdo comercial, pero si nosotros hacemos un balance, en el caso textiles, de qué cosa es lo que tenemos negociado con el mundo, o sea, donde podemos exportar nuestros productos sin pagar aranceles o pagando un arancel mínimo, es prácticamente en este momento con el 95% de lo que le vendemos al mundo. Ese es el trabajo que hemos desarrollado en la Sociedad Nacional de Industrias
para poder de alguna manera ayudar a que nuestros productos de exportación puedan llegar a mejores mercados y a más mercados. ¿Qué estamos negociando o qué se está por iniciar negociaciones actualmente? Estamos negociando ahorita el que se conoce como, en inglés es Trans-Pacific Partnership, que significa Acuerdo de Asociación Transpacífico. ¿Por qué Transpacífico? Porque es la primera vez en el mundo que se está negociando los países que estamos en la cuenca del Pacífico. O sea, todos los países que tienen el mar Pacífico, el Océano Pacífico, pueden entrar a esta negociación del Tratado Trans-Pacific Partnership. ¿Y por qué esta negociación de paso lleva como 3 años? ¿Y por qué no se ha terminado de negociar si ya lleva 3 años? Porque hay una cantidad muy heterogénea de países. Hay países muy grandes y hay países muy pequeños. Países que hacen comercio desleal y países que no hacen comercio desleal. Y entonces eso hace que a la hora de negociar, a la hora de que nos sentamos en la mesa, todos uno frente al otro, sea muy difícil ponerse de acuerdo. Miren, está Australia, Brunei. Brunei es un país chiquitito que queda en la isla de Borneo, en el Asia, y que tiene solamente 200.000 metros cuadrados de área. O sea, es chiquitito, es más chico que Lima, la mitad de Lima, ¿no? Pero está en la negociación. Pero este país que es chiquitito es el país que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. ¿Por qué? Porque son dueños de los principales pozos petrolíferos del mundo. Y tiene una curiosidad de ese país. ¿Y por qué les cuento eso? Porque yo, que tuve la oportunidad de estar ahí, me quedé admirado. Tienen, digamos, el presidente de ese país, que viene a ser el rey, es el sultán de Brunei, ¿no? Que es el equivalente al rey en el Medio Oriente, ¿no? Y ese señor, como tiene muchísimo dinero y es prácticamente el dueño del país, el rey, es el dueño de la mayor reserva de petróleo y de gas del mundo. ¿Y qué ha hecho ese señor para agradecer a su gente que le ha permitido poder tener todo eso? La gente no paga impuestos. Impuesto cero. No paga escuela, no paga universidad, no paga educación, no paga salud. Todo lo paga el gobierno, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que es, seguramente algunos conocen o todos han escuchado hablar del pueblo de Belén en Iquitos, ¿no? Que es una zona muy pobre realmente, que da, o sea, uno se siente mal cuando está por ahí, especialmente porque las casas están encima del río, ¿no? Y a veces hasta el río crece y se mete en las casas y entran las víboras y los bichos, ¿no? Bueno, en Brunei hay una zona que es exactamente igual en la forma, o sea, están las casas encima del río. Pero ya quisiera uno vivir en esas casas. Tienen absolutamente todo, ¿no? Bueno, esa es una una muestra de lo que agua, por favor, ¿no? Acá está. Esa es una muestra de lo que un buen gobernante puede hacer por su país, ¿no? Y bueno, ese país está en la negociación, pero vayamos de Brunei al otro extremo de la medalla, Vietnam. Vietnam es un país que es mucho más grande que Brunei,
exporta al mundo alrededor de 6.000 millones en textiles, básicamente prendas de vestir. Nosotros, para que tengan una idea, exportamos al mundo en prendas de vestir alrededor de 1.100 millones, ¿no? O sea, exporta 6 veces más que nosotros en prendas de vestir, ¿no? Sin embargo, en ese país el salario mínimo es $40 al mes. Eso es lo que gana un obrero en Vietnam, $40 mensuales. En Brunei, 4.000, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, y me he ido a 2 ejemplos así extremos para que entiendan por qué es que lleva tanto tiempo y no nos ponemos de acuerdo. Va a ser recontra difícil. ¿Y quién es el que más tiene que ser y quién es el país que está presionado por todos? El papá, ¿no? Estados Unidos. Bueno, pero ¿por qué a nosotros nos interesa estar en el bloque del TPP, en esa negociación, si es ya tenemos acuerdos comerciales con Canadá, ya tenemos con Japón, con Estados Unidos, con Chile, con Singapur también tenemos acuerdos negociados? ¿Para qué nos metemos en un acuerdo más? Por una razón. Porque en ese grupo está un invitado que no nos gusta, que se llama Vietnam. Pero ustedes dirán, pero ya pues, ¿qué es el problema? Que esté Vietnam. Lo que pasa es que nuestro principal mercado, como explicó hace un momento Manuel, es los Estados Unidos, hablando de textiles y hablando de confecciones, ¿no? A diferencia de Perú, las exportaciones de prendas de vestir que llegan de Vietnam a Estados Unidos tienen que pagar el impuesto de importación, que es de alrededor de 20% cuando es algodón y 35% cuando es sintéticos. Y como ellos tienen una mano de obra que es prácticamente cero, ¿no? Cuando ingresan al mercado americano, aún pagando esos aranceles tan altos, nos quitan a nosotros mercado. Llegan con productos mucho más baratos que los nuestros. Claro, porque el costo mano de obra ahí es insignificante en su estructura de costos, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que estar ahí adentro así no quisiéramos, porque es una manera de presionar a Estados Unidos para que cuando le otorgue algún beneficio a Vietnam, tenga en cuenta que si le otorga algo que nos va a afectar a nosotros, a sus socios, y ahí hablo como Perú, pero ahí están fastidiándolo a Estados Unidos, inclusive países que no están en este grupo de negociación, todos los países de Centroamérica, por ejemplo. Por eso es que este es un ejemplo de lo que les decía hace un rato, que cuando uno entra en una negociación comercial, también hay que ser selectivos. Acá fuimos selectivos no porque nos interesaba mucho el TPP, sino porque nos interesaba proteger que no nos afecte en nuestro mercado natural, que es el mercado americano, ¿no? Y además es súper importante, miren, con estos contrastes que hay, representa el 34% de las exportaciones mundiales, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el TPP, que es un acuerdo de negociación, ¿no? Y claro, hay algunos temas sensibles. No es fácil darse cuenta que el sector textil confecciones, teniendo a Vietnam, Malasia, que también es un jugador importante en textiles, nosotros tengamos que estar ahí pendientes de lo que suceda, y es un tema súper sensible que no solamente es, y la sensibilidad se mide de diferentes formas. Para nosotros es sensible porque nosotros queremos penetrar el mercado americano y no queremos que el mercado americano nos lo quite un tercero. Para Vietnam y Malasia es sensible porque para ellos la razón de estar en esa negociación es justamente que Estados Unidos les abra su mercado. Por eso es que no llegamos a ponernos de acuerdo. La Alianza del Pacífico, esto se acaba de terminar. La Alianza del Pacífico, a pesar de que está conformada por países con los cuales ya tenemos acuerdos comerciales, ha marcado un nuevo hito en lo que es integración en bloques.
porque ahora en resumen, lo que se ha acordado en este bloque, nuevo bloque, que ahí tienen ustedes México, Perú, Colombia y Chile, son los países que han representado el mayor crecimiento en los últimos 10 años. Y entonces todos los países que no son miembros de este bloque han venido a tocar la puerta y a querer también formar parte de este club exclusivo. Inclusive Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es 10 veces más grande que nosotros 4 juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque las perspectivas y las oportunidades que se vienen en estos 4 países son realmente buenas, ¿no? Porque se han hecho bien económicamente las cosas, ¿no? Y como institución nosotros venimos participando activamente en esas negociaciones y en las reuniones que también se realizan a nivel del sector privado, porque además va a permitir que crezcan las inversiones. Ya va a ser posible dentro de poco, cuando esto entre en vigencia, va a ser posible que, por ejemplo, una empresa que se establezca en Perú no necesite poner una subsidiaria ni en Colombia, ni en Chile, ni en México. Ya va a ser como una empresa localizada en esos 4 sitios. Es como que una empresa de Arequipa venga y haga comercio a Perú, como a Lima, como si como es que sucede, ¿no? Va a ser exactamente igual. Por eso es que no se ha permitido por ahora el ingreso a Mercosur, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Mercosur tiene una política integradora totalmente distinta a la que tienen estos 4 países en conjunto. Mercosur aplica una política integradora más bien restrictiva, poniendo tropiezos y haciendo problemas para el ingreso de los productos inclusive de sus socios comerciales. Una negociación que está ahí a punto, hace un rato comentaban de Honduras, por ejemplo, ¿no? Honduras es una negociación que separa y comienza. ¿Por qué? Porque en el caso textil, por ejemplo, hay un problema, que Honduras quisiera que la maquila se pueda considerar como originaria del país exportador. ¿Qué cosa es la maquila? La maquila es, en fácil, cuando yo contrato solamente la mano de obra. Y Honduras es un país maquilador. Estados Unidos le envía las prendas cortadas, eso se llama CKD, ¿no? Las prendas cortadas le envía las pecheras, los brazos, los bolsillos, los hombros, los cuellos, todo desarmado. Le envía en otro paquetito los hilos, en otro paquetito las etiquetas, en otro paquetito los cuellos, en fin, todas las partes de las prendas. Llega a Honduras, y así sucede en todos los países centroamericanos, y le incorporan la mano de obra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la mano de obra es muy cara, y allá es muy barata, y además está frente a Estados Unidos. Bueno, Honduras en esta negociación está insistiendo en que esa maquila que ellos hacen para Estados Unidos la pueda exportar de Honduras a Perú como si fuera hondureña. Y nosotros decimos que eso no procede, porque eso significa que nos van a llegar prendas con una mano de obra muy barata, que va a ser muy difícil con que puedan competir la industria nacional. Ahora, la mano de obra en Honduras y en general en Centroamérica no es tan bien capacitada como la nuestra. Ustedes saben que en el Perú, por los genes, lo tenemos metido en los genes, aprendemos a coser mucho más rápido que el promedio mundial. Prácticamente nacemos con eso, o sea, a coser rapidito. Eso no sucede en Centroamérica, por ejemplo. Y la calidad de lo que ellos hacen no es muy buena. Esta mañana en una reunión justamente comentaba un empresario que una empresa muy importante que estaba acá decidió ir a producir en Centroamérica, y se dio con la sorpresa de que sus prendas no salían tan buenas como cuando eran fabricadas en el Perú. Bueno, eso es justamente porque acá nosotros tenemos
una habilidad innata. Y si inclusive vamos más hacia la costa central, o sea, hacia Chincha, Cañete, la habilidad todavía es mayor, la rapidez de aprendizaje es mayor. Tendrá algo que ver que están los paracas por ahí cerca de repente, ¿no? Indonesia es otro país con el que queremos negociar. Se están haciendo lo que se llama estudio de factibilidad. Les dije, ¿se acuerdan hace un rato que antes de iniciar una negociación los países tenían que hacer un proyecto, desarrollar un proyecto? Bueno, eso se está haciendo para ver si vamos a negociar con Indonesia. Sensible, sector textil. ¿Por qué? Porque son países de mucha mano de obra barata. Tailandia. Con Tailandia ya tenemos un acuerdo comercial y ahora estamos a punto de suscribir un tratado de libre comercio que debe firmarse en noviembre, ¿no? La firma va a ser en China, en Pekín, ¿no? En este momento están en revisión legal. Eso es un gran reto y eso a su vez es una gran oportunidad. Tailandia es un gran productor de textiles, muy grande, y tiene muchísima mano de obra. No significa que nosotros no podamos aprovechar ese mercado. También tiene un segmento de clase alta que no necesariamente consume lo que hacen los mismos tailandeses, pero está ahí, es un reto que tenemos que aprovechar. Turquía es una negociación que también está estancada en este momento, también por el tema textil, porque los turcos, ahí hay un doble cruce. Sí, siguiente, por favor. Los turcos quieren que Perú no exporte productos agrícolas a Turquía. Y Perú dice, oye, pero si Turquía... mi oferta exportable para Turquía son precisamente productos agrícolas, frutas, cosas de la agricultura de exportación. Y Turquía le dice, no, porque es muy sensible mi agricultura. Pero eso sí, si quieres negociar conmigo, me liberas inmediatamente todos tus textiles y tus prendas de vestir. Bueno, esa negociación está entrampada justamente por esa razón. Porque Turquía es el fabricante de prendas de vestir de Alemania, ¿no? ¿Y por qué ese fabricante de prendas de vestir de Alemania? Porque toda la inversión de Alemania en textiles está en Turquía. ¿Por qué? Por mano de obra barata, nuevamente. Rusia, por ejemplo, es una tremenda oportunidad que nosotros podemos desarrollar en algún momento y esperemos que las negociaciones para iniciar un acuerdo se den rápido. Rusia es una cosa por descubrir nuevamente. Perú hace unos 25 años exportaba a Rusia varios miles de millones de metros de tela y millones de unidades de prendas de vestir. Los rusos, al igual que los norteamericanos, les encanta mucho, en lugar de usar BVD, usan polo abajo de la prenda porque hace frío, para que les caliente por las temperaturas. Y éramos nosotros los reyes de exportación de polos a Rusia. Pero eso se cortó por problemas políticos y ahora que Rusia es miembro de la OMC, vamos a intentar nuevamente reiniciar negociaciones con ellos. India es otro mercado que ahí está en estudio de iniciar negociaciones. Ahí es un reto muy grande porque la India, por ejemplo, está vendiéndole al Perú alrededor de 30.000 toneladas de hilados de algodón al año. ¿Y saben cuántos son 30.000 toneladas? Es equivalente a la producción de unas 20 fábricas medianas de hilados de Perú. Esa es la comparación. Y claro, ahí el problema es serio porque en la India está subsidiada la agricultura. Entonces sus hilados de algodón llegan al Perú 30% más barato del costo de producirlo. Por lo tanto, eso es un problema sensible y que va a causar muchos problemas en la negociación. Sí, y así como hilados, también hay una serie de tejidos. Y recientemente están empezando a llegar prendas de vestir indias. Y créanme, tienen unas prendas de vestir preciosas.
pero con una mano de obra que es realmente muy barata y que eso causa lo que en algunos países ya le llaman dumping social, o sea, que están utilizando su mano de obra barata para poder ganar mercados. Y creo que este es el último, la Liga Árabe. También esa es una tremenda oportunidad. Por ejemplo, la mayoría de países árabes, excepto obviamente los que están en conflicto, son una tremenda oportunidad y todos tienen un alto poder adquisitivo. Está por encima de los $10,000 per cápita anual, ¿no? Eso es una oportunidad que esperamos se desarrolle rápido. Es un mercado nuevo, son mercados nuevos por descubrir, mercados que tienen otras costumbres, otras características y que hay que hacer lo que se decía hace un momento, inteligencia comercial. Bueno, lo demás que viene ya es puros cuadros estadísticos que los van a ver, sería bacán que los revisen ya con calma. Son análisis donde se demuestra que la apertura comercial y las negociaciones que el Perú ha desarrollado realmente son buenas y que si no hubiera sido por eso, en las épocas de crisis, simplemente hubieran desaparecido muchísimas más empresas de las que han tenido que cerrar, ¿no? Me quedo aquí porque si hablamos de cifras ya la verdad que es más fácil que ustedes las vean y las analicen y saquen sus propias conclusiones a que se las cuente porque además el tiempo ya me ganó. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Martín Reaño por su interesante exposición que nos permite ampliar los conocimientos del sector textil. Y lo despedimos con un aplauso.